Hola, hola, comenzando un nuevo episodio de nuestro podcast Español con Valentina. De esta vez vamos a trabajar para los exámenes DELE, Diploma Español como Lengua Extranjera, el nivel B2, ¿sí? Son exámenes de certificados internacionales hechos por el Ministerio de Educación de España en todo el mundo por los institutos Cervantes y vamos a trabajar la guía del examen DLB2 del Instituto Cervantes, todas las informaciones, el formato del examen, cuál es el tiempo de cada habilidad, los exámenes internacionales como el DELE, A1, A2, B1, B2, C1, C2, trabajan las 4 habilidades de la comunicación: la comprensión de lectura, la comprensión de audio, el habla y la escrita, ¿sí? El DLB2 vamos a ver que el enfoque de los exámenes está justamente en la capacidad del usuario de la lengua para comprender lo esencial de textos orales y escritos complejos, incluso aunque versen sobre temas abstractos, que se presenten en diversas variedades del español o tengan un carácter técnico, principalmente si tratan sobre áreas de conocimiento especializado a las que se ha tenido acceso, para interactuar con todo tipo de hablantes con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación no suponga esfuerzos por parte de ningún interlocutor, y para producir textos claros y detallados sobre asuntos diversos, incluidos los que suponen análisis dialéctico, debate o defensa de un punto de vista. ¿Vamos? ¿Preparados? Vamos, querido alumno, a practicar el idioma. El cambio para rendir los exámenes del EB2 con enfoque al formato del examen y las herramientas necesarias para obtener el aprobado. Al examen del dedo y dale que se puede. Hice una canción con la inteligencia artificial que usamos en clase, ¿no? De Suno. Puse el ritmo flamenco, que es típico del sur de España, ¿no? De Andalucía. Normalmente los extranjeros, los alumnos brasileños sobre todo, ¿no? Alumnos míos, piensan que el flamenco es de toda España, que la paella o paella es de toda España, ¿no? Es típico. Pero bueno, vamos en las clases viendo que no es así. Bueno, creé también aquí, esta es la guía de los exámenes DELE del Instituto Cervantes, que es de donde se hacen los exámenes DELE, ¿sí? Con el Ministerio de Educación de España. Para los que quieren practicar, ejercitar los exámenes DELE, pueden practicarlo con nuestras clases de español. Los que se interesen, mándenme un WhatsApp al 48, es el DDD, 48 99631 0372. 99631 0372 DDD 48. Estoy en Florianópolis, en Floripa. Y a partir de esta guía, creé un diálogo con el acento del español de España
porque trabajamos, ¿no? Sabemos que los exámenes DELE, B2, sobre todo, tienen que entender, comprender los acentos de diferentes países hispanos, de Argentina, de Buenos Aires, de Córdoba, ¿no? Un alumno, Eldo, ¿no? Eldo. Practicamos ayer, el acento cordobés de Argentina y fue muy difícil. Entonces tienen que comprender. No es porque van a hacer un examen que es hecho por el Ministerio de Educación de España que solamente el acento español de España tienen que aprender. Tienen que entender, comprender el audio de diferentes acentos. ¿Sí? Bueno, vamos. Déjeme poner aquí. 3, 2, 1. Bienvenida, bienvenido a este análisis a fondo. Hoy vamos a meternos de lleno en la estructura y sobre todo en las claves para superar el examen del EB2. Nos basamos directamente en la guía oficial del Instituto Cervantes, así que la información es, bueno, de primera mano. El objetivo, quitarle un poco el misterio a este examen y poner el foco en lo que de verdad importa para conseguir el apto. Exacto. Porque no hay que olvidar qué significa realmente ese apto, ¿verdad? El DLB2 es una certificación oficial seria, muy reconocida, que acredita un nivel B2 según el marco común europeo. Claro. En la práctica, demuestra que una persona puede usar el español con fluidez, con naturalidad, en situaciones bastante complejas. Ajá. Entender textos, conversaciones sobre temas variados, incluso abstractos, y también producir textos claros, argumentados. Vaya, es una llave importante para moverse con soltura, ya sea académica, profesional o personalmente en el mundo hispanohablante. Una llave importante, me gusta esa idea. Pues vamos a ver cómo funciona la cerradura entonces. La guía oficial nos dice que el examen tiene como 4 patas, ¿no? 4 pruebas. Eso es. Comprensión de lectura, comprensión auditiva, expresión e interacción escritas y expresión e interacción orales. Y un dato inicial clave. Todas pesan lo mismo en la nota final, un 25% cada una. Correcto, pero aquí viene el primer punto crucial. Uno que a menudo causa sorpresas. Bueno, sorpresas desagradables si no se conoce bien. El sistema de calificación. ¿Por grupos? Ah, por grupos. Sí. Esas 4 pruebas se agrupan en 2 bloques. El grupo 1 junta la comprensión de lectura con la expresión e interacción escritas. Vale, lectura y escritura juntas. Eso es. Y el grupo 2 agrupa la comprensión auditiva y la expresión e interacción orales. Cada uno de estos grupos vale 50 puntos como máximo. Vale, 50 y 50 suman los 100 puntos totales. ¿Y dónde está, la complicación? La complicación, o más bien la regla fundamental, es que para obtener el apto global no basta con sumar muchos puntos en total. Es obligatorio conseguir una puntuación mínima, atención, de 30 puntos en cada uno de los 2 grupos. En cada uno. O sea... Sí. Necesitas al menos 30 sobre 50 en lectura más escritura y, además, al menos 30 sobre 50 en auditiva más oral. ¡Ostras! Si sacas, imagínate, un 45 en un grupo, pero solo un 28 en el otro, pues aunque la suma sea alta, el resultado final es no apto. Vaya. No hay compensación posible entre los grupos. Entender esto desde el principio es vital, de verdad, para enfocar bien la preparación. Entendido. O sea que no vale ser un hacha leyendo si luego la parte oral o la escrita, pues, flaquean por debajo de ese mínimo. Hay que ser equilibrado. Exactamente. Aclarado este punto fundamental del sistema de puntuación, que ya veo que tiene su miga, metámonos ya en las pruebas en sí. Empecemos por las de comprensión, las que miden cómo entendemos el español, lectura y auditiva. Vamos a ello. La comprensión de lectura dura 70 minutos. Son 4 tareas con 36 preguntas en total. El formato es variado, ¿sabes? Uh-huh. Preguntas de opción múltiple sobre textos largos, relacionar fragmentos de textos con enunciados o preguntas, completar huecos en un texto con la opción correcta, todo basado en textos de, cierta complejidad. ¿Y la comprensión auditiva? Es parecida pero escuchando. Exacto.
Dura 40 minutos, tiene 5 tareas y, unas 30 preguntas. También encontraremos selección múltiple sobre conversaciones o monólogos, relacionar afirmaciones con quien las dice, completar frases. Vale. Los audios, como los textos de lectura, buscan ser auténticos. Noticias, conversaciones, conferencias breves, adaptados al nivel B2, claro. Y un detalle importante, cada audio se escucha 2 veces. 2 veces ayuda, sí, pero aún así, ¿dónde está la clave para sumar puntos aquí? Quiero decir, ¿qué es lo que realmente decanta la balanza hacia el apto en estas pruebas de recepción? Aquí la clave es una palabra: precisión. Precisión. Sí. Estas 2 pruebas, lectura y auditiva, se corrigen de forma automática, con plantilla. O la respuesta marcada es la correcta y suma 1 punto, o es incorrecta y suma 0 puntos, ya está. No hay penalización por respuestas erróneas, lo cual es un alivio, ¿no? No te restan por equivocarte, pero esto significa que no hay margen para la interpretación. O aciertas de pleno o no sumas. Cada respuesta correcta cuenta mucho. Precisión, entiendo. No basta con pillar la idea general, entonces. Para nada, hay que ser capaz de entender tanto las ideas principales como detalles muy, muy específicos, inferir significados, captar opiniones o actitudes que a lo mejor no están dichas explícitamente. Y todo esto en texto captar opiniones o actitudes que a lo mejor no están dichas explícitamente. Y todo esto en textos y audios que pueden tratar temas diversos: noticias, artículos de opinión, instrucciones, conversaciones cotidianas, temas académicos o laborales. Además, la guía advierte que pueden aparecer diferentes variedades del español, siempre dentro de un registro culto estándar, claro. Y el reloj corriendo, ¿no? Sobre todo en lectura con esos 70 minutos. Sin duda. La gestión del tiempo en la prueba de lectura es... Para la comprensión. Si eso es lo que miden al entender, ¿qué pasa cuando toca producir? Cuando somos nosotros quienes tenemos que hablar y escribir en español. Hablemos de expresión e interacción escritas y orales. Aquí entramos en el terreno que suele generar, más nerviosismo. Precisamente porque la evaluación cambia radicalmente. Ya no es automático. Aquí hay examinadores. Claro. Empecemos por la prueba escrita. Son 80 minutos para 2 tareas, ¿verdad? Correcto. La primera tarea consiste en redactar un texto epistolar, que normalmente es una carta o un correo electrónico. Lo interesante es que se basa en la información de un audio que se escucha antes. Curioso. Sí, hay que reaccionar a esa información, argumentar, proponer, interactuar por escrito con lo que has oído. ¿Y la segunda tarea escrita? ¿Cómo es? La segunda da a elegir entre 2 opciones. Una opción suele ser comentar datos de un gráfico o una tabla, exponiendo la información principal y dando una opinión argumentada, claro. Vale. La otra opción es típicamente escribir un texto de opinión más clásico, como un artículo para un blog o una revista o una reseña, ¿sabes? De un libro, película, lo que sea, a partir de un pequeño texto o titular que sirve de estímulo. Para ambas tareas, la extensión es clave. Hay que moverse entre 150 y 180 palabras por cada texto. Ni mucho más, ni mucho menos. Vale. Escribir 2 textos con requisitos específicos en 80 minutos. Y luego el cara a cara, la prueba oral. Son 20 minutos de conversación, pero creo que hay una preparación previa. Sí, y es fundamental esa preparación. Hay 20 minutos antes de entrar a hablar con el examinador, pero ojo, solo para las 2 primeras tareas orales. Solo para las 2 primeras. Exacto. La prueba en sí consta de 3 tareas. La tarea 1, que es una de las preparadas, implica valorar unas propuestas escritas sobre un tema. Problemático, por ejemplo, cómo mejorar algo en una ciudad, y conversar sobre ellas, intentando llegar a un acuerdo o exponiendo puntos de vista. ¿Y la tarea 2? También preparada, se basa en una fotografía. Hay que describir brevemente la situación que sugiere la foto y luego conversar sobre ese tema. Quizá relacionándolo con experiencias personales, dando opiniones, especulando un poco. Y queda una tercera tarea, has dicho, la que no se prepara. Exacto. La tarea 3 es una conversación más espontánea. Se parte de unos datos de una encuesta, un gráfico sencillo o algo similar. Y se conversa sobre ello con el entrevistador, dando opiniones, reaccionando a lo que dice.
Aquí es donde muchos sienten más presión, claro, la interacción improvisada. Y aquí es donde, como decías, la evaluación es distinta. Ya no hay una plantilla de respuestas correctas. Aquí entra el factor humano del examinador. Siempre he oído que la parte oral es la más subjetiva. ¿Cómo se aseguran de que la nota sea justa, o al menos coherente? Es una preocupación muy común, sí, pero el Instituto Cervantes tiene un sistema bastante robusto para asegurar la fiabilidad. Los examinadores están acreditados, siguen formaciones específicas y, lo más importante, utilizan unas escalas de calificación muy detalladas. Ah, escalas. Sí, no se basan en la impresión general, ¿sabes?, sino en criterios concretos. Hay escalas analíticas que miran aspectos específicos del discurso, la fluidez, la corrección gramatical, el vocabulario que se usa, la coherencia. Y luego hay una escala holística que da una valoración global del desempeño en esa tarea concreta. ¿Escalas? ¿Criterios? Suena complejo, pero al final, ¿qué es lo que buscan? O sea, ¿cuál es el listón que hay que saltar para obtener el apto en estas pruebas de expresión? El listón tiene un nombre: Banda 2. Banda 2. Sí. Las escalas de calificación suelen ir de 0 a 3 puntos. Conseguir un 3 significa que se ha superado el nivel B2 con claridad. Un 1 o un 0 significa que no se alcanza el nivel. La banda 2 es, según define la propia guía, la que corresponde exactamente a la descripción del nivel B2 del Marco Común Europeo. Ese es el objetivo mínimo para el apto en cada tarea de expresión: lograr esa banda 2. Banda 2. Vale. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? Si pienso en la expresión escrita, ¿cómo es un texto de banda 2? ¿Qué pinta tiene? Pues mira, un texto escrito de banda 2 es en esencia un texto que funciona, que es claro, que se entiende bien lo que quiere decir, está razonablemente bien estructurado y las ideas se conectan de forma lógica. Eso es la coherencia. El estilo y el registro, formal o informal, son en general adecuados a lo que pide la tarea. Si es una carta formal, pues parece una carta formal, ¿no? Aunque pueda haber alguna pequeña desviación que no confunda. Las argumentaciones están suficientemente desarrolladas y se responde a la mayoría de las cosas que pedía la tarea. Y a nivel de lengua, gramática, vocabulario, ¿hay que tener una gramática perfecta? Porque eso asusta un poco. No. Perfección no se pide ni siquiera en niveles superiores. En banda 2 se espera un buen control gramatical para el nivel B2, o sea, usar correctamente las estructuras habituales de este nivel, y un vocabulario suficientemente amplio y apropiado para tratar los temas. Vale. Lo importante es que, aunque pueda haber errores gramaticales o léxicos esporádicos, estos no impidan la comprensión general del texto. Eso es clave. Ah, vale. Que no impidan la comprensión. Exacto. Lo que te baja a banda 2, que es el no apto, suelen ser cosas como no respetar el formato pedido, imagínate escribir una narración en vez de una carta, una estructura caótica que hace imposible seguir el hilo, errores básicos de gramática, concordancias, ser estar, tiempos verbales fundamentales que se repiten mucho, o un vocabulario tan pobre que no permite expresar ideas complejas. Entiendo. Claridad, estructura, coherencia y corrección suficiente, digamos. Y para la expresión oral, ¿qué define la banda 2 al hablar? Para la parte oral, la banda 2 significa poder mantener una conversación de forma eficaz. El discurso tiene que ser claro y coherente usando conectores, ¿sabes? Como además, sin embargo, por lo tanto, para que las ideas fluyan lógicamente. Ajá. Y crucial, hay que interactuar con el entrevistador, colaborar en la conversación, no soltar un monólogo, ni limitarse a respuestas de sí o no. Se valora mucho esa interacción. ¿Y cómo debe sonar ese discurso? Me refiero a la fluidez, el acento, esas cosas. Bueno, el ritmo debe ser bastante uniforme. Es normal dudar un poco o hacer pequeñas pausas para buscar una palabra o una estructura, pero no debe haber silencios muy largos que rompan la comunicación. Vale. Y la pronunciación tiene que ser claramente inteligible. No importa tener acento extranjero, eso es totalmente normal y esperado, siempre que se entienda bien lo que se dice. El acento no penaliza, sino afecta a la comprensión. Bien, eso tranquiliza a mucha gente, seguro. ¿Y la corrección gramatical y el vocabulario oral en banda 2?
Pues similar a la escritura, se espera un control gramatical relativamente alto, dice la guía, y un repertorio de vocabulario y expresiones suficiente para hablar con claridad sobre temas generales, describir, opinar, justificar. Ya. De nuevo, puede haber errores ocasionales, lapsus o alguna expresión no del todo precisa, pero la comunicación no debe interrumpirse por ello. Lo que tumba a muchos candidatos a banda 1 aquí es la falta de fluidez, muchas pausas, un discurso muy fragmentado, errores gramaticales básicos que son persistentes o un vocabulario tan limitado que impide desarrollar las ideas o participar activamente en la conversación. Entendido. Por eso, entender bien qué significa esta banda 2 es fundamental. No es buscar la perfección, sino demostrar una competencia comunicativa eficaz para el nivel B2. Y esto nos lleva a preguntarnos, claro, ¿cómo puede alguien asegurarse de que está apuntando correctamente a esa banda 2 durante su preparación y en el examen mismo? Exacto. Con todo esto sobre la mesa, la estructura, la puntuación por grupos, la precisión en comprensión, el objetivo de la banda 2 en expresión, ¿cuáles dirías que son como las reglas de oro? Si tuviéramos que destilar las claves fundamentales para el éxito, para conseguir ese apto, ¿cuáles serían según la guía? A ver, sintetizando mucho y basándonos estrictamente en lo que la guía enfatiza, yo destacaría 4 pilares fundamentales para enfocar la preparación hacia el apto. Adelante. Primero, evitar la trampa de la compensación. O sea, el equilibrio entre grupos, recordar siempre esa regla. Mínimo 30 puntos sobre 50 en el grupo 1, lectura plus escritura. Y mínimo 30 sobre 50 en el grupo 2, auditiva plus oral. Hay que trabajar todas las destrezas. No vale descuidar ninguna. Queda claro. Hay que ser un corredor de fondo en todas las disciplinas, no solo un especialista en una. Ponerse las pilas en todo. Justo. Segundo, precisión milimétrica en comprensión. Como la corrección es automática, correcto-incorrecto, cada acierto cuenta oro puro. Hay que entrenar esa capacidad de localizar rápidamente tanto ideas principales como detalles muy específicos y no dejarse puntos por descuidos o por una lectura o escucha superficial. Vale. Precisión. ¿Y para las pruebas de expresión, donde ya no es automático? Tercero, calidad de expresión con objetivo banda 2. Aquí el foco debe estar en la eficacia comunicativa propia del B2. Esto significa trabajar conscientemente la claridad, la estructura lógica, tanto del texto escrito como del discurso oral, la coherencia, que las ideas se sigan bien, la corrección gramatical esperable en B2 y usar un léxico variado y preciso. Apuntar a esa descripción de la banda 2 que hemos comentado. Y entender bien lo que te piden hacer, supongo. Los tipos de texto, las tareas orales. Fundamental. Ese sería el 4º pilar. Dominar el formato y las tareas. Hay que entender y practicar los géneros que se piden en la prueba escrita. Saber cómo es una carta formal, un artículo de opinión. Claro. Practicar la interacción, no solo hablar uno mismo. Cumplir la extensión de palabras en lo escrito es obligatorio. Gestionar bien el tiempo en todas las pruebas es crucial. Y muy importante, saber aprovechar al máximo esos 20 minutos de preparación para las tareas 1 y 2 de la prueba oral. Todo esto se basa, claro, en los contenidos lingüísticos definidos en los niveles de referencia para el español, los NRE del Cervantes, que es básicamente el inventario detallado de gramática, vocabulario y funciones comunicativas de cada nivel. Y un detalle tranquilizador que menciona la guía. Cualquier variedad culta del español, ya sea de España o de América Latina, usada de forma coherente, es perfectamente válida. No hay una variedad mejor que otra. Equilibrio, precisión, calidad, banda 2 y dominar el formato. Parece que conocer las reglas del juego y qué se espera exactamente es tan importante como el propio nivel de español. Es que van de la mano, ¿sabes? Un buen nivel de español se demuestra en el contexto del examen cumpliendo esos criterios y adaptándose a esas tareas. Entender cómo funciona el examen y qué mide cada parte es, yo diría, el primer paso estratégico para superarlo. Pues cerramos aquí entonces este análisis detallado del DLB2. Esperamos que esta inversión en la guía oficial sirva para aportar claridad y, sobre todo, un enfoque práctico y realista a la preparación de quienes aspiran a obtener esta certificación.
Sí. Y como reflexión final, quizás valga la pena ir un poquito más allá de la mecánica del examen y sus criterios. Pararse a pensar por qué se evalúan precisamente estas habilidades en un nivel B2. ¿A qué te refieres? Pues a la capacidad de seguir argumentos complejos al leer o escuchar, la habilidad para interactuar con hablantes nativos con fluidez, con espontaneidad, la destreza para organizar y expresar pensamientos de forma clara y detallada al escribir y hablar. Reflexionar sobre cómo el dominio de estas competencias no solo sirve para pasar un examen, sino que refleja una capacidad real para comunicarse eficazmente en la enorme y rica diversidad de situaciones que ofrece el mundo hispanohablante. Creo que eso puede darle una perspectiva más profunda y quizás más motivadora a todo el esfuerzo de preparación. Verle el sentido más allá de la nota, ¿no? Muy bien, este fue el diálogo que creé a partir del guía del examen. Está en el podcast, en Spotify y aquí en mi canal de YouTube. Puse la guía, voy a poner la guía también, el enlace de la guía es abierta a todo público, a profes, a los alumnos que estén estudiando solos o mis alumnos también, que pueden verificar todo lo que trabajamos está envasado en este material, ¿sí? Es el material oficial de los exámenes DELE. En este caso, el DELE B2. ¿Sí? Vamos a la práctica del examen. Dale que se puede. Hasta la próxima.